Hello, good day. I hope you are taking care of yourself and everyone that is around you. Bueno, buenos días, te saludo. Espero que te estés cuidando y estés cuidando a todos los que están alrededor tuyo, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Um, my recommendation for today is that you get some sunlight. It's always necessary. It helps for our vitamin D. Mi recomendación para hoy día es que trates de tomar algo de luz solar, ya sea en el patio, por la ventana, no sé, como no podemos salir, porque siempre nos sirve para nuestra piel, la vitamina D y esas cosas. Okay, so with no further ado, let's see today's material. Veamos el material de hoy día, sin más preámbulos. Vamos a ver. Muy bien, vamos a revisar la guía para los séptimos básicos. Perdón, para el séptimo básico. Bueno, las instrucciones no han cambiado respecto a la guía anterior, ¿ya? Recuerda que ver el video antes de la guía, antes de desarrollar la guía, es lo más importante, y que la guía no debería tomarte más de 90 minutos en total, ¿ya? Incluido el video. La guía de hoy se tratará de recordar el presente simple y conocer expresiones para hacer listas, ¿ya? Entonces, en la guía anterior trabajamos bastante la comprensión auditiva, ¿cierto? La guía de hoy está más enfocada en contenido, ¿ya? Pero antes de eso vamos a responder en español algunas preguntas generales relacionadas a las temáticas del contenido que vamos a ver hoy día, ¿ya? Estas tres preguntas introductorias, ¿ya? ¿Recuerdas qué son los tiempos verbales o tiempos gramaticales? Nombra al menos dos de ellos, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando cambiamos el tiempo verbal de un verbo por otro? ¿Ya? Valga la redundancia. Por ejemplo, cuando pasamos de pasado a presente, de futuro a pasado, cosas así, ¿ya? ¿Y sabes qué son los adverbios y los sufijos? Sí, los adverbios son bla bla bla, los sufijos son bla 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 bla, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con un breve repaso por lo que más se olvida, pero es súper importante, ¿ya? Que estos son los tiempos verbales, pero uno en específico, que es el que vamos a ver hoy día. Y esto, cuando se combina con el verbo to be, es lo que causa la mala fama del verbo to be, que dicen, ay, el verbo to be nunca me lo aprendí, ni bla, bla, bla. No, en realidad no te aprendiste el verbo to be. Lo que no te aprendiste es conjugar el verbo to be en presente simple, que, como lo dice su nombre, es el más simple de los presentes, ¿ya? Entonces, veamos. Present Simple Tense, el presente simple. Como mencioné, hoy revisaremos brevemente el tiempo verbal, presente simple, ¿ya? Pero como lo vamos solo a revisar, como repasar, por así decirlo, solo vamos a ver la estructura, ¿ya? Y vamos a dejar los usos de lado. Comenzaremos con la forma, o form, ¿ya? La forma general del presente simple, que es cómo se arman generalmente las oraciones, ¿ya? Para conjugar el presente simple vamos a usar el infinitivo, ¿ya? El infinitivo es el verbo, ¿cierto? Sin cambiar. Si te das cuenta, aquí tengo think, y va en infinitivo, es decir, no es ni thinking, no es ni thought, ya no ninguna de las conjugaciones de think, sino que es el infinitivo, think, ya, como la forma base, es como si fueran super saiyajines sería esta como el con pelo negro, el normal, sin transformarse, ya. Y el infinitivo se usa con I, you, we y they. I es yo, you es tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos o ellas, ¿ya? Pero, para las terceras personas, es decir, he, she, it, al infinitivo, ¿ya? Se le añade una S al final del verbo. Veamos. He thinks. Oh, ya no es he think, ahora es he thinks. Y es así como va. She needs. Lo mismo, ya no puede ser she need, es she needs. Con S al final. ¿Ya? It knows. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos la forma general, revisemos la estructura, ¿ya? The structure de los tres tipos de oraciones básicas, que eran las afirmativas, las negativas y las interrogativas, ¿ya?
¿Cómo armamos una oración afirmativa entonces? Es súper sencillo, es sujeto más verbo principal en infinitivo, ¿ya? Es el sujeto más el verbo principal de la oración sin cambiarlo. Y bueno, y si tu oración continúa hacia acá, ¿ya? Ahí se le agregan las demás cosas. Veamos el ejemplo. Veamos este ejemplo. I think, ¿cierto? I, sujeto, think, verbo, rojo, rojo, azul, azul. Yo pienso. Lo mismo a los demás. Oraciones negativas o frases negativas o negative sentences. ¿Ya? Estas se arman de la siguiente manera. Entre el sujeto y el verbo principal que teníamos anteriormente, le vamos a agregar dos cositas pequeñitas. ¿Ya? Primero, un auxiliar, que va a ser el do, el to do. ¿Ya? Y segundo, un auxiliar o la partícula negativa, que es not. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Veamos. Sujeto, I, el do, el negativo, not, y el verbo now. I do not know, yo no sé. O la forma abreviada, I don't know, ¿ya? Para que tú entiendas, estas formas abreviadas, do not y don't, son lo mismo, ¿ya? Imagina como que si esto fuera profesor y esto es profe. Significan lo mismo, pero uno es más corto que el otro, ¿ya? Y esto usualmente se usa al hablarlo, mientras que este usualmente se usa al escribirlo, ¿ya? Entonces, todo es lo mismo, pero fíjate aquí, hay un cambio pequeño. En vez de decir do, dice does, ¿ya? Se pronuncia does. Entonces, fíjate que en las frases negativas es el to do, el auxiliar to do, ¿ya? El que cambia. ¿Cómo cambia? Ah, recibe la S de la tercera persona, ¿ya? Mientras que el verbo principal se mantiene en infinitivo. Entonces, aquí tienes he es él, tercera persona, do, ¿cierto? La partícula negativa, not, y el verbo principal. Entonces, según lo que dice aquí, yo en vez de poner thinks, en vez de agregar la S al verbo principal, se le agrego al do. Pero como el do es un verbo irregular, es decir, se conjuga con sus propias reglas, se manda solo, por así decirlo, ¿ya? En vez de agregársele solo la S, se le debe agregar la E, porque así es, ¿ya? He does not think, él no piensa. O he doesn't think, que al igual que arriba es lo mismo, la forma pequeñita, ¿ya? Y por último, interrogative sentences. Lo mismo, pero ahora se dan vuelta algunas partecitas de un lado para el otro, ¿ya? Lo mismo que te dije aquí arriba, ¿cierto? Si hay un verbo auxiliar, va a cambiar el auxiliar en vez del principal, ¿ya? Aquí es lo que te dije. Fíjate que al igual que las frases negativas, en las oraciones interrogativas también es el auxiliar el que cambia. Es decir, recibe la S cuando es tercera persona. Recuerda que este cambio, en presente simple, solo y única y exclusivamente se da con las terceras personas. Con he, con she y con it. Solo con esos. Con todas las demás sujetos no se utiliza la S. ¿Ya? Entonces, ahora que revisamos el presente simple, pasemos al contenido nuevo, que en realidad es súper poquito. Son estas cuatro cositas, ¿ya? Se trata de cómo nombramos las cosas en un orden, ¿ya? Por ejemplo, en una lista o cuando decimos las razones, como mi primer argumento es este, mi segundo argumento es este, bla, 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 ¿cierto? Bueno, esto se hace utilizando un sufijo que transforma las palabras en adverbios, ¿ya? Por eso te pregunté si es que sabías que eran los sufijos y adverbios, ¿ya? Y los adverbios son palabras que cambian cómo se realiza una acción. Es decir, como su nombre lo dice, se añaden añadir, al verbo, verbio, adverbio. ¿Ya? Y el sufijo que se utiliza para esto es li, el sufijo li, ¿ya? Este sufijo se puede traducir como mente, como por ejemplo si yo te digo normal, y yo te digo normally,
Estoy diciendo normalmente, ¿cachai? Perdón, ¿entiendes? Ya, bueno, en primer lugar, para decir por ejemplo, si estamos haciendo una lista, para decir lo primero, sería primero o en primer lugar, usamos firstly, ¿ya? Es decir, usamos primero, first, y añadimos ly, firstly, ¿ya? Segundo, exactamente lo mismo, second, segundo, y ly. Tercero, third y ly. Y finalmente, o en último lugar, decimos finally. Aquí cambia un poco. Usamos final y añadimos ly, que es finally, ¿ya? Si te fijas, yo te dije que ly se podría traducir como mente, como para comúnmente, normalmente, últimamente, finalmente, ¿cierto? Pero nosotros en español no es, muy rara vez decimos primeramente, muy rara vez, y segundamente nunca se dice, terceramente tampoco, ¿ya? Pero la idea es la misma, al final, ¿ya? Por último, vamos a practicar y vas a usar la conjugación correcta del verbo indicado, tan, tan, entre paréntesis, para completar la oración. Ya, esto es presente simple. Es muy simple. ¿Ya? Y para terminar, vamos a terminar respondiendo las siguientes preguntas en español. ¿Recordabas el presente simple? ¿Lo recuerdas con el verbo to be? Y por último, ¿sabes qué son los sufijos y prefijos? Chan, chan. ¿Ya? Eso sería. You are great. Oh, me falló. Ahí sí. You're great.